Los países miembros del Mercado Común del Sur, Mercosur, intercambian propuestas acerca de los productos a negociar en el marco del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Vamos a ver el informe. Representantes del Mercado Común del Sur y de la Unión Europea confían en que en el año próximo culminen las negociaciones para un acuerdo de libre comercio. El Mercosur aclaró que irá a las reuniones con una postura única entre sus países, mientras que la Unión Europea mantiene su negativa de eliminar subsidios a su sector agrícola. El Mercado Común del Sur busca un acuerdo comercial con la Unión Europea que reconozca las diferencias de desarrollo entre ambos bloques. Esto incluye la potestad para aplicar políticas que preserven los modelos económicos con inclusión social, que contribuyan al impulso de la demanda regional en un contexto de crisis internacional. Y antes de ir al análisis, le queremos consultar a través de nuestra cuenta en Twitter, @TelesurImpacto con la etiqueta Opinen Impacto, TLC Mercosur Unión Europea. ¿Qué oferta cree usted necesaria para el acuerdo entre ambos bloques? Le invitamos a participar. Momento del análisis en Impacto Económico. Tenemos desde Argentina a Alfredo Serrano Mancilla, doctor en Economía y que también forma parte del Centro Estratégico Latinoamericano Geopolítico CELAC, para hablar de nuestra lista económica del día de hoy. Señor Serrano, bienvenido nuevamente a Impacto Económico. Un saludo. Hola, buenas tardes. Serrano, respetar las diferencias entre ambos bloques, preservar el desarrollo de un modelo de inclusión social en nuestro continente. Esa es la premisa que lleva Mercosur ante un eventual entendimiento comercial con la Unión Europea. ¿Su lectura de este planteamiento? Mercosur ha cambiado mucho desde su nacimiento. El Mercosur del origen era un formato más de un plano exclusivamente comercial, más anclado en las lógicas neoliberales en la época de los 80 y 90, y hoy en día con la participación de Venezuela, también con la incorporación fundamentalmente de Bolivia y la posibilidad de la llegada de Ecuador, hay un Mercosur diferente, un Mercosur que plantea una integración con rostro humano, un Mercosur que en última instancia no estará dispuesto a aceptar políticas económicas que puedan vulnerar el proceso de integración, de inclusión social, de lucha contra pobreza y desigualdad. Por tanto, hoy en día, cuando uno ve el bloque de Mercosur, tenemos que pensar que hay 3 países del ALBA dentro del bloque, y esto ha provocado una suerte de albarización de Mercosur, si cabe el término. Esto, en última instancia, condicionará mucho las negociaciones comerciales que se puedan dar con el otro bloque, con la Unión Europea. Me parece que hay que tener en cuenta a día de hoy este nuevo Mercosur, un Mercosur que además está en una región distinta, en una América Latina cada vez más integrada, con un comercio interregional cada vez más fuerte, y además que es la 5ª potencia económica del mundo. De esta manera habla de tú a la Unión Europea y ya no es la Mercosur subordinada a la Unión Europea de los años 80 y 90. Serrano, la iniciativa no es nueva, lleva años de estudio, pero la situación en Europa es muy diferente que hace 10 años en el contexto de crisis económica y social, ¿no? ¿Cómo ve usted las condiciones en la actualidad para un tratado así? La Unión Europea es otra, y de hecho es entendible que la Unión Europea esté buscando en todos los lugares del mundo tratados de libre comercio, pero por una razón económica fundamental, y es que a partir del año 2007, de esa llamada o mal llamada crisis económica, que es una crisis sistémica del capitalismo, creo que la Unión Europea está procurando de alguna manera intentar volver a relanzar su crecimiento a partir de las exportaciones. Es muy curioso cuando uno observa los datos dentro de la Unión Europea, con países periféricos como España, Portugal, Grecia, dejaron de exportar y se dedicaron a importar, sobre todo a los países grandes de la Unión Europea, a Alemania fundamentalmente. En este momento, lo que busca la Unión Europea es buscar nuevos mercados, buscar mercados que le permitan exportar y a partir de ahí ser un tractor de su crecimiento. No hay que olvidar que la Unión Europea está en un momento de una gran encrucijada. El último dato de la supuesta recuperación económica no es más que un crecimiento del 0,1. Las economías periféricas siguen con grandes problemas sociales. Más allá de la resolución de la deuda financiera, hay una deuda social en buena parte de Europa. Es esto lo que explica cómo la Unión Europea sigue buscando libre comercio, ya lo consiguió con Colombia y con Perú, y ahora fuerza a acelerar el proceso de negociación con Mercosur. Insisto, la dificultad ahora de la Unión Europea es que Mercosur no es
un bloque reducido y veo difícil que la Unión Europea logre desintegrar Mercosur como sí lo logró con la Comunidad Andina de Naciones. De esta manera, la negociación va a ser mucho más difícil para la Unión Europea y sobre todo por la desesperación que tienen las economías europeas para intentar tener nuevos mercados, para exportar y de alguna manera volver a impulsar su crecimiento, fundamentalmente para poder compensar a sus grandes empresas europeas que siguen buscando mercados en el mundo. Alfredo, a continuación vamos a presentar datos del comercio Mercosur-Unión Europea en el siguiente dato. Veamos. La Unión Europea y Mercosur iniciaron negociaciones para un acuerdo comercial en el año 95, pero estas conversaciones fueron anuladas sin ningún acuerdo en el 2004. En el 2010 se reabrieron las negociaciones y destaca que actualmente la Unión Europea representa el 20,7% del total del comercio del Mercosur, mientras que el bloque suramericano representa el 2,7% del total del comercio del bloque europeo. El viejo continente es el primer comprador de la producción agrícola de los países del Mercosur y este importa productos industriales, incluyendo equipos de transporte, maquinaria y productos químicos. Alfredo Serrano, economista desde Argentina. Serrano, hacer referencia, si me permite el término, a una necesidad del bloque europeo y de otros países del mundo en firmar este tipo de acuerdos, ampliar el mercado de bienes y servicios, de la eliminación o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes, que históricamente no ha resultado en un equilibrio esperado en sectores importantes de la región, muchas veces visto como una amenaza más que una oportunidad. ¿Cómo ve usted este panorama? Sí, fundamentalmente creo que cuando se habla de libre comercio siempre es una gran falacia. Nunca hay libertad de comercio, en tanto que la Unión Europea en la actualidad lo que sigue haciendo verdaderamente es generando grandes subsidios a través de su política agrícola común. Dicho de otro modo, lo que está haciendo es subvencionando a sus productores para que ellos puedan salir con un coste mucho más barato, abaratando el producto. Es lo que se denomina el dumping económico. Se subsidia a todos los agricultores de la Unión Europea y esto favorece a que ellos puedan exportar a un precio más competitivo. Pero no solo es eso. La Unión Europea además tiene medidas pararancelarias que impiden la entrada de los productos de Mercosur o de cualquier otro lugar del mundo y que dificulta la entrada a pesar de acuerdos arancelarios. Y además, incluso la Unión Europea se ha atrevido a proponerle al mundo en sus tratados de libre comercio temas de propiedad intelectual que van mucho más allá incluso de lo que los Estados Unidos establecen, los denominados APIC Plus, que violan incluso los tratados de propiedad intelectual y de la Convención de Diversidad Biológica. Dicho de otro modo, hay un comercio siempre partiendo de desiguales partidas, diferentes niveles de partida y por lo tanto hablar de libre comercio cuando hay condiciones asimétricas, de economías tan asimétricas, es verdaderamente una falacia. Es por ello que la Unión Europea procura hablar ahora de acuerdos para el desarrollo, acuerdos comerciales para el desarrollo, acuerdos de asociación como acaba de firmar con Centroamérica, pero no es más que las viejas estructuras de intentar implementar leyes propias y fundamentalmente en el caso de Mercosur sería verdaderamente un problema para los exportadores de carne y es uno de los grandes conflictos en esta década pasada, firmar cualquier acuerdo de libre comercio sin tener en cuenta las cuestiones asimétricas que tiene en la economía y sobre todo que Mercosur hoy en día es una región poderosa, con un comercio interregional potente, con encadenamientos productivos muy potentes y con grandes posibilidades de crecimiento y la llegada de un acuerdo comercial con la Unión Europea de alguna manera eliminaría esta posibilidad de crecimiento endógeno dentro en el seno de Mercosur. Serrano, ya para terminar y brevemente, parte de la pregunta que hemos hecho a través de la red social Twitter sobre el TLC Mercosur-Unión Europea, teniendo en cuenta los planteamientos que hemos estado analizando en nuestra entrevista, decíamos, ¿qué oferta cree usted necesaria entonces para este eventual acuerdo entre ambos bloques? ¿Qué opina? Mercosur, la única manera de firmar cualquier acuerdo comercial es aceptando las grandes diferencias y sería un acuerdo muy específico en temas muy particulares, intentando que haya una lógica de soberanía por encima de la llegada de la inversión extranjera directa, que no se permitan los tratados bilaterales de inversiones que suelen venir en desembarco después de los tratados de libre comercio, que no se violen las políticas de propiedad intelectual, que no se violen los futuros encadenamientos productivos en la región. Estas serían las condiciones
mínimas que debería establecer el bloque de Mercosur para un futuro acuerdo comercial con la Unión Europea. Es difícil pensar que la Unión Europea firme una cosa distinto a lo que está firmando con la Alianza del Pacífico, los viejos TLCs que ha firmado con Colombia, Perú, Chile y México, y que ya tenemos análisis, sobre todo de las consecuencias en Chile y en México, de los tratados de libre comercio y son nefastos para las mayorías populares. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias por este tiempo en Impacto Económico. Gracias a vosotros. Alfredo Serrano, economista desde Argentina, y nuestro análisis el día de hoy, TLC, Unión Europea, Mercosur. Vamos a ver qué nos escribieron a través de nuestra cuenta en Twitter y la consulta el día de hoy en la etiqueta Opinen Impacto. TLC, Mercosur, Unión Europea, ¿qué oferta cree usted necesaria para el acuerdo entre ambos bloques? Vamos a ver algunas de las respuestas. Daniel Gallegada, de la Unión Europea, no es necesario ningún TLC, eso es un expolio. Oscar Price nos dice: lo primero, tenemos que unir un mercado latinoamericano de libre comercio y fortalecernos. Es parte de las expresiones a través de la red social Twitter. Agradecemos a todos nuestros usuarios a través de esta red social. Y así finalizamos nuestra emisión de Impacto Económico. Les recuerdo, impactoeconómico@telesur.tv.net, nuestro punto de encuentro para sugerencias y comentarios. Les saluda Luis Francisco Blandón. Será hasta una nueva oportunidad. Feliz fin de semana.